Bueno, buen día, colegas. Vamos hoy a cubrir un tema de interés para todos, lo que es el embarazo ectópico. Es un tema de interés académico ampliamente cubierto desde diferentes ángulos hasta la fecha. El enfoque de esta revisión bibliográfica, que comprende en total 9 artículos desde el 2007 a 2016, de Radiographics Radiology de RSNA y de AJR de la Sociedad Americana de Röntgen, de rayos Röntgen o rayos X, es dar un enfoque, bueno, con alguna mención de métodos multimodales y de algunos sitios poco comunes del embarazo ectópico, además de lo central y eje de esta entidad. Así que bueno, a modo de introducción, el embarazo ectópico comprende toda implantación de blastocisto en sitios fuera de la cavidad endometrial. La incidencia de esta entidad entre los totales de embarazos aumentó de 1948, posguerra, de un 0,37% de todos los embarazos hasta un 2% en 92. Pero la mortalidad, inversamente, de manera llamativa, disminuyó en 90% en el periodo de 79 hasta 92. Sigue siendo importante porque el índice de mortalidad es bastante alto, rondea en 9 a 14%. Es la primera causa por muerte materna durante el primer trimestre del embarazo. De ahí su importancia, lo que es la detección temprana para evitar la necesidad de una cirugía. Es importante, bueno, obviamente en dado caso que avance la enfermedad, la cirugía es la terapéutica de elección, pero si la detección es temprana, entonces la resolución puede ser menos invasiva, con menos riesgos asociados. El diagnóstico certero y precoz enfatiza el rol de las modalidades de imágenes en esto. Factores de riesgo comprometidos en esta entidad, bueno, hay muchos: embarazo ectópico previo, cirugías tubáricas, historias de infertilidad, fertilización in vitro, otras, tabaquismo, algún tratamiento hormonal con dietilestilbestrol también, pero mencionar que, bueno, acá lo que es el dispositivo intrauterino, acá tenemos solamente de manera ilustrativa, si bien este no es un embarazo ectópico, pero acá mostrando el dispositivo intrauterino de plástico liberado de progestina en el centro de la cavidad endometrial, pero bueno, con los brazos que se extienden hacia el miometrio y atravesan el endometrio en sí. Esta es una de las complicaciones de DIU, y otra complicación del DIU es que se produzca un embarazo pese a la presencia del DIU, pero que este sea en un sitio fuera de la cavidad endometrial. Algunas manifestaciones clínicas del embarazo ectópico es, bueno, lo siguiente, ¿no? El inicio de los síntomas suele ser entre los 5 y las 9 semanas tras la fecha de última menstruación. Tener en cuenta que la fecha de última menstruación referida por la paciente no siempre coincide con la real, lo que hablamos el otro día. De eso también vamos a mencionar un poco más adelante. La tríade clásica, que bueno, no se da siempre, es dolor abdomen pélvico, sangrado vaginal y una masa anexial dolorosa. Pero tener en cuenta que hasta un 50% son asintomáticas, lo cual enfatiza el rol de la valoración rutinaria del embarazo en el primer trimestre para descartar o confirmar una ubicación intrauterina o extrauterina, viceversa. Lo que sería el sangrado vaginal del primer trimestre, con o sin dolor, o dolor solamente, sin sangrado vaginal, habla de embarazo ectópico en un 18% de los casos, más o menos la prevalencia de estos síntomas. Lo que sería el riesgo de ruptura aumenta con el mayor tamaño del embarazo ectópico. Tener en cuenta que la principal causa de muerte dentro de lo que es el embarazo ectópico sigue siendo lo que es la hemorragia. Y esto es la principal causa de muerte en el primer trimestre, como habíamos mencionado antes. Entonces, algunos signos ecográficos, primeramente hablando así en forma general, cuando tenemos síntomas sugestivos, como hablamos, con una beta-HCG positiva, digamos, la primera modalidad de imágenes es ultrasonografía por vía transabdominal, luego se complementa por manera transvaginal, porque hay algunos casos en que, bueno, el embarazo ectópico se pasa por alto en la transvaginal y en que se podría lograr ver por la transabdominal. Entonces los dos son complementarios, es lo que sugieren. Lo que sería el primer objetivo en el primer trimestre es, obviamente, eso siempre, se busca confirmar que es un embarazo intrauterino. Entonces esto también obviamente puede ser un hallazgo, un estudio de rutina, no de guardia.
Algunos signos de embarazo intrauterino normal son importantes tener en cuenta porque si nosotros logramos constatar que el embarazo es intrauterino, el riesgo de que hay un embarazo ectópico, o sea, heterotópico concomitante, es muy, muy bajo, salvo que tenga algunos otros antecedentes, ya lo vamos a hablar. Y estos 4 signos los vamos a hablar ahora: signo intradecidual, decidual doble, vitilino secundario y la actividad cardíaca. Entonces, el signo intradecidual, esto estamos hablando siempre de que si nosotros logramos ver esto, es un embarazo probablemente intrauterino y entonces estamos hablando de un riesgo muy, muy bajo de un embarazo ectópico. Entonces, esto sería modos de descartar de manera bastante confiable el embarazo ectópico. Entonces, tenemos el signo intradecidual, es una colección pequeña de líquido que tiene una ubicación excéntrica dentro del endometrio, con un anillo hiperecogénico circundante, y aproximadamente a las 4,5 semanas tras la FUM se puede visualizar. Acá tenemos un embarazo intrauterino temprano en una ecografía transvaginal, corte sagital, donde tenemos un anillo hiperecogénico señalizado aquí, que, bueno, como mencionamos, es una topografía excéntrica en cuanto al endometrio y desplaza, en este caso, señalizado por estas flechas acá, desplaza la línea media endometrial, lo empuja, ¿no? Es importante, es una especie de efecto de masa. Acá lo que sería el saco decidual doble, otra vez también, signo de embarazo intrauterino, se visualiza hacia las 5 semanas con 2 anillos hiperecogénicos concéntricos, ¿sí? Acá tenemos 2 anillos concéntricos. Rodean al saco gestacional, que es, bueno, por naturaleza anecoica, y esto habla entonces, sí, de embarazo intrauterino. Acá tenemos una embarazada con contracciones pélvicas hacia las casi 5 semanas, que ante la ecografía transvaginal se mostró este signo. Bueno, lo que sería el anillo interno sería la decidua capsular alrededor del corion, y lo que sería el anillo externo, que sería la decidua parietal. Acá tenemos, bueno, lo que es clásicamente descrito el saco vitelino secundario. A las 5 semanas con 5 días normalmente se visualiza, o cuando el saco gestacional alcanza los 10 milímetros de diámetro. Entonces, el saco vitelino, acá en una gestante de 5,6 semanas, se muestra un anillo hiperecogénico redondo excéntrico en el interior del saco gestacional. También lo que es la actividad cardíaca embrionaria, que se puede visualizar por vía transvaginal a los 5 o 6 semanas, o cuando el saco gestacional alcanzó más de 18 milímetros, o el polo embrionario más de 5 milímetros, igual o más. Entonces acá este es un ejemplo ilustrativo que en realidad es un embarazo ectópico. Acuérdense que estamos hablando siempre de esto dentro de la cavidad endometrial, como para ver que esto es intrauterino. Pero bueno, quise saltar un poco y ilustrar acá lo que sería la actividad cardioembrionaria en un embarazo ectópico. Entonces acá tenemos una mujer que fue sometida a inducción de ovulación, que tenemos un embarazo ectópico vivo 3 semanas después de la fecha de última menstruación referida por la paciente. Entonces acá tenemos estas 2 imágenes de ecografía transabdominal, corte transverso, donde vemos un ovario multiquístico de 11 centímetros, o sea, francamente aumentado de tamaño. Acá también transverso, donde tenemos una masa hiperecogénica anular, que es extrauterina, separado del ovario, que bueno, esto se constató también en otra imagen, que no está acá. Acá vemos el embrión medido por los calipers acá. Y bueno, se logró ver acá lo que es la actividad cardíaca, y esto fue, digamos, en un situ extrauterino. O sea, es un embarazo ectópico vivo. Bueno, se constató por las medidas que en realidad la edad gestacional fue de 6 semanas, no 3, de donde, bueno, se constata la importancia de siempre tomar en tela de juicio lo que sería la fecha referida por la paciente y confirmar. Entonces, un poco acá sobre lo que hablamos, si nosotros logramos ver que es intrauterino, disminuimos mucho el riesgo de que estamos hablando de un ectópico concomitante, pero sin descartarlo completamente. Voy a explicar por qué. Cuando estamos hablando de un embarazo intrauterino, la posibilidad baja, digamos, a 1 en 30.000, a 1 en 2.100 de los embarazos, o sea que haya un embarazo normal y uno en un sitio fuera del endometrio concomitantemente o heterotópico. Pero cuando estamos hablando de mujeres que fueron sometidas a inducción de la ovulación, entonces cambia un poco las cifras. Ya estamos hablando de 1 al 3%, ¿sí? O sea, 1% o 3% embarazos, y eso equivale de manera interesante
al riesgo que tienen más las mujeres en edad fértil de embarazo ectópico, si me logro hacer entender. Es decir, mujeres en edad fértil tienen 1 a 3% de riesgo de embarazo ectópico durante un embarazo. Pero cuando estamos hablando de inducción de la ovulación, el riesgo de embarazo heterotópico es la misma. Entonces, el embarazo, ahora yendo un poco a lo que es la topografía en general, ya dejando un poco lo que es la heterotópica, el embarazo ectópico se da predominantemente a nivel tubárico hasta en un 95%, lo vamos a ver de manera esquemática después. La ampolla en 70%, istmo 12%, fibras 11% cada uno. Se presenta normalmente como una masa anexial separada del ovario, que esto se logra ver en un 89 a 100% de los casos. Pero también tener en cuenta que la ecografía, inclusive la transvaginal, hasta en un 35% es negativo, no se logra visualizar el embarazo ectópico. Los signos ecográficos del embarazo ectópico no son específicos, ¿no? Pero donde se suman varios signos, entonces eso aumenta la especificidad. Acá tenemos algunos sitios del embarazo ectópico. Entonces hablamos de que los tubáricos son de 95%, primeramente la ampolla 70%, lo que son lo que es el istmo de por sí, el segmento más estrecho, y lo que son las fibras en 11%. Luego los demás son sitios que vamos a ir desglosando después a continuación, pero digamos rondean en torno a 1, 3, 4% como mucho. Entonces todos estos sitios que vamos a ir después mencionando, ovárico cervical, sobre cicatriz intramural, intersticial, bueno, heterotópico, que son 2 sitios, abdominal. La mayoría de esto lo vamos a estar desglosando a continuación. Entonces, sin antes dejar de hablar de hallazgos ecográficos del embarazo ectópico, tenemos, bueno, principalmente estos, a manera de resumen. Primero, a nivel intrauterino, lo que sería el endometrio trilaminar normal en contexto de embarazo, nos habla de que, bueno, probablemente no tenemos un embarazo intrauterino, y si tenemos embarazo por laboratorio, ya debemos empezar a buscar de manera mucho más detenida lo que es el pseudo saco gestacional y bueno, lo que sería el sitio de implantación ectópica. Ahí tenemos lo que es el signo de anillo de fuego como un hallazgo que no siempre se da, y lo vamos a ir explicando. Esto sería el endometrio trilaminar, que se produce hacia la fase proliferativa tardía, ¿no? Entonces tiene, bueno, 3 capas, valga la redundancia, una capa hiperecogénica basal, funcional hipoecogénica interna, y luego la hiperecogénica, que es el borde del lumen del endometrio en sí. Acá lo vemos por ecografía. Entonces tenemos acá medido el grosor del interfaz entre endometrio y miometrio de ambos lados, lo que es la capa hiperecogénica externa, ¿sí? La interna hipoecogénica, o sea, funcional, y luego lo que sería la línea hiperecogénica central aquí, ¿no? Entonces, bueno, mostrado acá por la resonancia en anteroversoflexión y retroversoflexión, esto es sagital T2, tenemos, digamos, una apariencia similar, donde, digamos, lo que es la capa del miometrio interno, o la zona de unión, donde hay una transición entre la disposición de las fibras del miometrio, hay una baja señal que acá se extiende hacia el estroma fibromuscular cervical. Esa capa acá corresponde justamente a la capa interna hipocagénica de aquí. Si bien después la capa externa que describen por resonancia se refiere a lo que es el miometrio externo, ya es un poco diferente. Pero también en resonancia se puede ver una disposición trilaminar. Viendo esto en el contexto de un embarazo en curso, ya es un signo muy sugestivo o sea, altamente probable de un embarazo ectópico, ya que no se encuentra un saco gestacional a nivel intrauterino. Lo que sería el pseudosaco gestacional, bueno, entonces mencionar lo siguiente, ¿no? Que tenemos una reacción decidual engrosada que rodea un espacio de líquido intrauterino, pero esto no es un saco gestacional como tal. Esto es presente en un 10% de los embarazos ectópicos. Este diagrama es bastante ilustrativo. Esto sería lo que sería el saco doble que hablamos recién, de doble deciduo, pero acá vemos sencillamente como una cavidad endometrial con líquido adentro. No debe confundirse con un saco gestacional. Como mencionamos, no tiene un saco doble, y la topografía es central, no es excéntrica como en el embarazo intrauterino de por sí. Entonces, bueno, acá vemos
lo que sería un embarazo tubárico, ecografía transvaginal, en corte longitudinal. No se logró ver un saco vitelino ni polo fetal, pero lo que sí observó fue esta imagen compatible con pseudosaco intrauterino, ¿no? Acá líquido de libro, en fondo saco. Entonces, tener en cuenta este signo y su diferencia con lo que es el saco gestacional propiamente dicho. Lo que es la parte, digamos, ¿no? Lo que es el signo de anillo en fuego, que bueno, ha sido escrito, que no es específico, tiene un valor agregado ante una masa anexial. Normalmente cuando tenemos una masa compatible con el embarazo ectópico, visualizada por modo B en lo que son las trompas o lo que es sus estructuras aledañas, posiblemente también en el ovario, tenemos entonces un anillo de alta velocidad de flujo con baja impedancia, o sea, bajo índice de resistencia. Entonces esto, bueno, acá tenemos una ecografía sin un embarazo tubárico en una ecografía transvaginal, donde se ve esta hipervascularidad periférica alrededor de un saco gestacional extrauterino. Tener en cuenta que acá tenemos un quiste de manera comparativa, un quiste hemorrágico a nivel del ovario que simula lo mismo. Sí, mismo el cuerpo lúteo también puede tener este signo, entonces obviamente por eso solamente tiene un valor agregado cuando ya tenemos una masa compatible con el embarazo ectópico. Alguna mención sobre sitios poco frecuentes, lo que es el embarazo intersticial, ya hemos hablado, bueno, y ampliamente está descrito lo que es el embarazo ectópico a nivel tubárico. Entonces lo que sí vamos a mencionar un poco más son estos sitios un poco menos frecuentes. Entonces, esto es de 2 a 4% de los embarazos ectópicos. Factores de riesgo incluyen la salpingectomía previa o fertilización in vitro, ¿no? Donde tenemos una implantación intramiometral a nivel de la trompa de falopio, ¿no? Acá. Entonces, dado que hay una gran distensibilidad en este lugar, puede atrasarse el diagnóstico. Describen que hasta 16 semanas se puede diagnosticar siendo un ectópico. Y el tema es que, bueno, está cerca de la arteria uterina y eso habla de un gran riesgo de muerte materna por hemorragia masiva, ¿no? A dicho nivel. Entonces acá lo que es el signo de la línea intersticial tiene una sensibilidad de 80% y especificidad de 98% de este tipo de embarazo. Lo que es señalizado por esta flecha verde acá y acá por este esquema está ilustrado. Entonces, ¿qué es? Una línea hiperecogénica que alcanza las regiones superiores del cuerno uterino, ¿sí? Donde está implantado el trofoblasto en este caso, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos esta ecografía que ilustra este hecho, con un saco vitelino presente aquí, dentro del saco gestacional, y bueno, este signo de la línea que fue mencionado. Lo que es una cicatriz previa puede dar un embarazo ectópico, esto corresponde a menos del 1% de los embarazos ectópicos. Está separado de la cavidad endometrial sobre la cicatriz de la cesárea, acá normalmente, bueno, en la parte anterocaudal del útero. Lo que enfatizan es que ante la sospecha de un embarazo ectópico debemos valorar minuciosamente siempre la pared anterocaudal del útero, especialmente cuando tenemos un antecedente conocido de cesárea previa, para descartar que eso no sea el sitio de implantación. Entonces, bueno, tenemos tejido fibroso miométrico que rodea el blastocisto. Acá en una mujer con antecedente de cesárea, en el sitio de la cicatriz, en modo M, o sea, recorrieron a lo largo en el eje longitudinal con modo M para producir una imagen larga, lo que sería un saco gestacional con polo fetal en su interior, a nivel de la pared anterior del útero, y no tenía actividad cardíaca, así que bueno, no estaba vivo el embrión, pero bueno, era un embarazo ectópico a este nivel. Lo que es el embarazo ectópico intraabdominal corresponde a solamente a un 1,4%, pero el tema es que la mortalidad materna es 7,7 veces mayor que en otros sitios por el importante riesgo de hemorragia significativa a este nivel. Se da mucho más en lo que son los pacientes con reproducción asistida y puede darse en cualquier lugar de la cavidad peritoneal sin compromiso de las estructuras ya mencionadas, trompas o varios sitios intraligamentarios. Acá tenemos un ejemplo de lo mismo. Entonces tenemos acá un embarazo ectópico intraabdominal, donde tenemos acá el polo fetal, el saco vitelino,
en donde tenemos también la presencia de hemoperitoneo. También tenemos márgenes hiperecogénicos periféricos y acá todo lo que es pero a nivel intraabdominal, mostrado acá más claramente que tenemos asas intestinales que están rodeando la imagen y también la presencia de hemoperitoneo. Acá tenemos con aplicación de Doppler color, lo que es el flujo peritrofoblástico, que se describe como de alta velocidad y de un bajo índice de resistencia. Sería como altos picos, pero con valles que no bajan como habitual. Eso es bastante característico del flujo peritrofoblástico. Y esto se ve alrededor del saco gestacional a nivel intraabdominal. Mención sobre el embarazo heterotópico, habíamos mencionado algo, pero acá de manera ilustrativa, es la presencia de un embarazo ectópico de manera simultánea en un embarazo intrauterino. Mencionamos la prevalencia en mujeres con reproducción asistida, es bastante alta, hasta un 3%. Entonces, cuando tenemos un embarazo intrauterino, especialmente en estas mujeres, es muy importante descartar signos de un embarazo ectópico concomitante, ¿sí? Entonces, el tema es que el atraso del diagnóstico con concomitante ruptura, shock hipovolémico, puede ser muy grave cuando se pasa por alto un embarazo ectópico en el contexto de un embarazo intrauterino. Entonces, acá tenemos analizado en dos diferentes sitios. Esta es una paciente con, digamos, fertilización in vitro que a las 15 semanas de edad gestacional, por la ecografía transabdominal, se logró ver un embarazo ectópico a nivel ovárico. De manera llamativa, el saco gestacional no posee miometrio que lo rodea. Entonces, acá por la resonancia en corte coronal T2, vemos de manera llamativa un embarazo intrauterino y acá otro embarazo extrauterino ectópico que habla de un embarazo heterotópico. De manera llamativa acá porque se usó en este caso la resonancia para valorar la vascularización. Vemos un vacío de flujo acá, lo que habla ¿cómo se llama esto? De la vascularización es nula, digamos, casi al embarazo ectópico a nivel ovárico. Esto se usó entonces para la planificación prequirúrgica y después de la cirugía el otro embarazo llegó a término. Acá estamos hablando del embarazo heterotópico también en otra ecografía, donde vemos el saco gestacional intraútero y donde vemos aparte un saco gestacional extrauterino en modo B de ecografía. Otros sitios para mencionar, lo que sería el cornual, que se da, digamos, en contexto de la implantación de blastocisto dentro de la córnea de un útero bicornuato o septado. El riesgo de hemorragia es importante en estos casos, puede ser gravísimo. Lo que es el embarazo ovárico en un 3%, los embarazos ectópicos, donde se retiene el óvulo fecundado a dicho nivel, alta asociación con dispositivo intrauterino, lo que sería la cervical menos de 1%, asociado con fertilización in vitro, y historia de cortaje también. Lo que sería en este caso a nivel cervical, cuando avanza, el útero va adoptando una morfología en reloj de arena, o bueno, de forma de un 8, porque se va abultando la región cervical. Visualizar la actividad cardíaca por bajo del orificio cervical interno es un signo bastante confiable. Acá es un embarazo ectópico, cervical de modo ilustrativo, donde en una ecografía transvaginal, corte longitudinal, se muestra un saco gestacional con polo fetal en su interior, dentro de la topografía cervical. Acá lo que sería el fondo uterino. Alguna mención sobre otros métodos y su rol o no. La resonancia magnética, que ya hemos visto un ejemplo de la planificación prequirúrgica donde se asió de esta modalidad, tiene un rol complementario para resolución de problemas, pero siempre teniendo en cuenta que no es una indicación que se recomienda cuando ya se ha establecido el diagnóstico por ecografía, salvo que haya un problema que resolver, como ya vimos. No se debe demorar innecesariamente el tratamiento con una resonancia, ¿ya? Y lo que sería en caso de pacientes estables desde un punto de vista clínico, hemodinámico, cuando se necesita una valoración adicional, esto es una modalidad a tener en cuenta. Algunas ventajas son las imágenes multiplanares,
mejor contraste de tejidos blandos que la ultrasonografía, pudiendo diferenciar de manera muy precisa los tejidos blandos y diferentes líquidos. La secuencia normalmente empleada sería la supresión de grasas entre 1 y entre 2. Entre 1 logramos diferenciar lo que sería sangre de grasa para excluir eventual teratoma o lesiones inflamatorias. Entre 2, diferenciar los líquidos complejos, ascitis, etc. Gadolinio no se debe emplear antes de que hayamos logrado descartar un embarazo intrauterino, porque si tuviéramos un embarazo intrauterino o no sabemos si lo tenemos o no, la aplicación de gadolinio está contraindicada. Pero cuando ya tenemos confirmado un embarazo extrauterino o ectópico y solamente un ectópico, no heterotópico, entonces sirve el gadolinio para descartar sangrados activos al mostrar la fuga de contraste del espacio endovascular. Acá sería una paciente 33 años con el embarazo ectópico, intersticial, con dolor en fosa ilíaca derecha, prueba de embarazo positivo. Pero bueno, lo que querían hacer por la residencia es excluir una apendicitis concomitante. Entonces acá tenemos un cortaxial en gradiente eco, donde tenemos una masa heterogénea en la porción intersticial de la trompa falopio derecho. Esto es lateral al ángulo uterino derecho, acá. Entonces, eso es una confirmación topográfica. Y lo que sería la cirugía que se, digamos, realizó después demostró un embarazo intersticial, lo cual confirmó el diagnóstico. Tomografía computada no es un estudio indicado, ya lo sabemos bastante ampliamente hablado de esto. El tema es que, bueno, el diagnóstico es posible por otras modalidades sin radiación ionizante, potencialmente teratogénica. Lo que es el contexto de trauma, y acá está como el punto a considerar, frecuentemente en la práctica diaria, lamentablemente, siendo que la tomografía es de preliminar línea ante dolor abdominal o pélvico en el contexto de trauma, con un estado de embarazo no conocido y no indagado de manera exhaustiva o, digamos, o previa, podamos a veces inadvertidamente ver, digamos, un embarazo dentro del contexto de una tomografía. Por eso enfatiza en la estricta necesidad del screening previo por examen de orina o sangre antes de hacer una tomografía para evitar riesgos innecesarios. Acá fue una tomografía que fue realizado una paciente de 29 años con un embarazo ectópico intraabdominal. Se logra ver acá en esta tomografía realizada con contraste endovenoso, un anillo de hiperrealce, que sería lo que es la reacción decidual, y bueno, lo que sería el saco gestacional a nivel intraabdominal.